Señores, el ministro de Hacienda, que estuvo en una entrevista dando muchas explicaciones, dijo algo con relación al precio del petróleo, dijo por qué no bajan. Dice que cuando el subsidio destinado llegue a la mínima expresión, entonces los precios volverán a sus valores normales. El gobierno estima que cuando baje de 70 por ahí es que va a dejar que fluctúe. El gobierno se puso, el problema está en que cuando usted se pone unas metas, de entre $85 y 115, y si pasaba de 115 se iba a reducir la parte de las valores, era como un 16% y ese tipo de cosas. Al final todo se quedó en nebulosa, ni siquiera la ley de hidrocarburos que se sometió al Congreso. ¿Usted ve? Entonces, a veces hay un refrán que dice el que mucho habla, mucho yerra. Mucho yerra. Pero bien, yo entiendo, destinamos 36.500 millones este año, 15.000 el año pasado, pero cada día viene con sus afanes. Ya eso que se destinaron, no hay manera de recogerlo, eso es como la leche derramada. Pero eso de que cuando el subsidio llegue a su mínima expresión, los precios volverán a sus valores normales. Entendamos entonces que hay unos subsidios, hay unos cruzados. Dice, hay combustibles que tienen... Dice él, quizás, no me puedes hablar de quizás, Jochi, porque estamos hablando de aspectos de números. Hay combustibles que quizás tienen un diferencial positivo y otros que tienen un diferencial muy negativo, pero tú eres que tienes la administración de la cosa pública, tú eres que decides si ese combustible que tiene ese diferencial negativo, que lo pago yo, quintil, cuarto y quinto, que tengo recursos para pagarlo, ¿por qué me los tienes que estar subsidiando? El gasoil, lo comprendo para el transporte porque eso tiene un impacto inflacionario en el transporte de los alimentos y mercaderías, pero no necesariamente en otros segmentos. No tienen por qué seguir usted haciendo de Padre Villini. No queremos dar el paso hasta que estemos seguros que el precio del petróleo llegue a un nivel que permita al gobierno no tenga que seguir subsidiando. Es una decisión de política, usted asume eso. En esta semana el gobierno metió 462 millones para evitar el alza. Aparentemente vamos a seguir en la misma situación. Dice que entre enero y noviembre la inflación acumulada fue de 6.8%, en Estados Unidos está en 6.5%, 7.1% habíamos cerrado contra 7.5% que teníamos nosotros. Vamos a ver, eso fue la que cerramos ahora. Usted que tiene la sartén por el mango, usted decide qué tipo de políticas públicas aplica. Lo que tiene que tener es claro que si va a disponer de todos los recursos para subsidiar al que lo necesita y al que no lo necesita, no le va a alcanzar dinero para las cosas puntuales y fundamentales que van en beneficio de los que realmente sí necesitan. Pero, ¿usted qué decide? ¿Usted qué decide? Por cierto, el petróleo crudo de Texas ayer abrió en los mercados, en la Bolsa Mercantil de Nueva York con un alza de 1,63%, hasta $78.67. ¿Cuáles son los factores? Bueno, la inflación bajó en los Estados Unidos más de lo que se esperaba, las perspectivas. Ahora mismo en tiempo real está en la bolsa mercantil en $78,77 el barril del West Texas Intermediate, el de referencia. Posiblemente repunte la demanda en China, han podido ir controlando lo del COVID. Entonces, los precios en Estados Unidos han ido bajando. No es de que en Estados Unidos la inflación está más bajita que aquí. 6.5%, ayer se informó, el Labor Department informó 6.5%, bajó 6 décimas la inflación en el mes de diciembre, la inflación anual. Hay quienes dicen, y el mercado laboral fortísimo, ese es uno de los grandes problemas que tienen confundido el presidente Biden, muy alegre con relación a eso, por cierto, muy alegre con relación a eso porque tenemos un mercado laboral que bajó al 3.5%. 50 años que en los Estados Unidos el mercado laboral no estaba tan robusto. El empleo resiste y todo lo que se está haciendo con el incremento de las tasas de interés del Federal Reserve
es para hacer que la demanda caiga. La demanda no ha caído. La gente tiene dinero y sigue gastando. La tasa de desempleo cayó a su nivel más bajo en los últimos 50 años. 3.5%. Se añadieron 200 sé yo cuántos miles de empleos en este mes. Les decía los otros días que por cada persona que se le abocaba un empleo, habían 1.75 empleos, casi 2 empleos por persona. Entonces, el objetivo de la Fed cuando sube es que caiga la inversión, que caiga la demanda. Obviamente, si cae la inversión, si cae la demanda, si cae la producción, se genera desempleo. Gente que demanda menos productos. Eso no ha sucedido. La demanda de mano de obra sigue siendo fuerte. Es más, de hecho, las ventas de las empresas de artículos de lujo se dispararon. En el 21 generaron 305 mil millones de dólares. Louis Vuitton, Gucci, todas esas grandes compañías. Las 100 principales empresas, de las cuales Italia tiene 23 y las otras son francesas. Para que usted vea cómo es la cosa. O sea que el esquema, todo ese dinero que se inyectó para la pandemia ha generado una gran complicación a las economías. Por suerte, el índice de precios en Estados Unidos muy influenciado por, hablo de los Estados Unidos porque cuando los Estados Unidos tienen que controlar su inflación subiendo la tasa de interés del FED y nosotros tenemos que caerle atrás a la tasa de interés del FED con la tasa de política monetaria de nosotros aquí. El Banco Central hace publicaciones ayer y antier de subastas a 12 y 13% de interés, cuando esas subastas se hacían a 5, 6, 6%. Y eso encarece la inversión, eso encarece el financiamiento, el préstamo, los préstamos para consumo, y ese es el objetivo. Pero miren ustedes, en Estados Unidos como quiera ha seguido para arriba. Entonces, con ese mercado laboral tan fuerte, por eso hasta los commodities, el petróleo, lo refleja. Sin embargo, ha ido cayendo el precio. El precio de los combustibles en Estados Unidos está al nivel por debajo del nivel del 24 de febrero, del aciago 24 de febrero, que fue cuando Rusia invadió a Ucrania. Y por cierto, y se disparó casi hasta $5 el galón. Por cierto, las restricciones y las medidas, ¿se acuerdan que se le puso un tope de $60 al barril de crudo del petróleo ruso? Y no le puede vender a la Unión Europea a nadie que sea por encima de ese valor. No puede vender gas natural porque los gasoductos los cerraron y ellos no tienen los suficientes tanqueros, los metaneros que se usan, pero tampoco tienen los tanqueros suficientes para poder mantener los 30, 45 días que lleva desde los puertos rusos hasta atravesar el medio mundo para llevarlo a China y la India, que le están comprando con descuentos de 30 y $35 por barril. Ese tope que pusieron el G7 y la Unión Europea y los Estados Unidos, Occidente prácticamente, le ha reducido por día alrededor de 160 millones de euros de ingresos a Rusia, lo que significa que le han caído sus ingresos en un 32% aproximadamente. Y como no tiene suficientes tanqueros ni tiene capacidad de construirlos con las restricciones tecnológicas que le han puesto ahora mismo, podrá construirlo en el largo plazo, pero en el largo plazo, como decía Keynes, todos estaremos muertos. Eso le ha reducido por día, le está reduciendo en 160 millones de euros los ingresos a la Rusia, que tiene que buscar más cuarto para financiar la guerra. Los bombardeos que venía haciendo y que ha seguido haciendo, que los hacía, han caído en alrededor de un 75%. ¿Qué puede ser? Que le faltan municiones. Le ha pedido drones a Irán, está negociando con Irán, sabrá Dios qué le va a dar. De todo lo que le podrá dar, aviones, tecnología, que Irán ha podido fabricar esos drones a pesar de las sanciones, comprando tecnología y partes y repuestos en los mercados de algún contrabandeados en el Occidente. Pero para que ustedes vean que todo eso ha venido impactando en los mercados y por eso se ha mantenido el precio de los combustibles por debajo de los $80, subiendo ahí más o menos 78 ahora mismo. Y nosotros nos beneficiamos de eso. Vamos a hacer una pausa. En breve volvemos con más. Esto es Economía y Mercado.